tardes. Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan y a los que comienzan a conectarse a este cuarto encuentro de conversaciones en tiempos de incertidumbre, transmitido a través de Facebook Live de Fundación Caserta. El verdadero antídoto a las epidemias no es la segregación, sino la colaboración. Con esta reflexión de Harari, la invitación del miércoles es a conversar sobre la naturaleza de los vínculos colaborativos en tiempos de incertidumbre. Cuarto nivel del mapa de desarrollo humano, nivel que nos invita a consolidar el desarrollo individual del ser para pasar a los vínculos colaborativos. Sobre cómo nuestra humanidad en tiempos de pandemia y cambio climático vuelve a ser desafiada por la necesidad de unirnos en base a nuevas causas, desde un lugar distinto al que hemos construido. Con esperanza, observamos el comportamiento de la naturaleza en su dinámica colaborativa. Con esperanza, observamos nuestra propia historia con ejemplos de personas que han sido capaces de escribir las mejores hazañas en colaboración con otros. Para conversar sobre este tema, nuestro invitado de hoy es Sebastián Zulueta, secretario ejecutivo de América Solidaria Internacional, voluntario del directorio de las organizaciones solidarias y el Instituto de la Sordera. Bienvenido, Sebastián. Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Y como todos los miércoles, en la moderación acompaña a nuestra periodista Marisol Camiroaga, destacado docente, a quien le agradecemos siempre estas buenas instancias de conversación. Bienvenida. Gracias, Carola, por la presentación. Gracias, Sebastián, bienvenido. Así que va a ser un momento sin duda reflexivo y animamos a todos los que se están sumando a esta transmisión de Facebook Live de Fundación Caserta a dejar sus comentarios y preguntas para que podamos, al intertanto de la conversación, ir también respondiendo a la mayor cantidad que podamos, ¿no? Sebastián, vamos a comenzar la conversación con unas palabras tuyas. Decía, creo que esta generación es la que va a lograr cambiar la historia. No existe más conciencia que la colectiva hoy. Y desde ahí te pregunto, Sebastián, ¿qué son para ti los vínculos colaborativos? ¿Y cómo ha cambiado esa definición de vínculos colaborativos antes de la pandemia y hoy día? Bueno, una gran pregunta, Marisol. Yo creo que los vínculos colaborativos tienen, por supuesto, una base biológica, pero en el ser humano tienen también una base social. La base o el fundamento biológico es el que se da naturalmente en el vínculo primario con la madre, en el núcleo familiar, en las comunidades pequeñas donde en la historia fuimos sobreviviendo y solo desde esa colaboración pudimos ir enfrentando los desafíos que nos ponía la naturaleza, los cambios del contexto de las estaciones del año, etc. Pero eso no nos diferencia mucho de otras especies, porque también hay una colaboración de la manada, hay una colaboración del cardumen, hay una colaboración de los grupos de individuos de una misma especie. Lo que hace diferente al ser humano es la capacidad de construir vínculos en torno a la palabra, en torno a la mitología. Hay un autor, Noah Harari, este israelí que ha escrito Homo sapiens, Homo Deus, que dice que lo que nos distinguió al resto de las especies es la capacidad de construir mitos y de generar una adhesión en torno a esos mitos. Por ejemplo, la mitología de la religión, que uno puede creer, yo soy creyente, pero finalmente es una construcción de sentido en torno a una religión, a un dios o a un conjunto de dioses. También la construcción de la mitología de un rey o de una casta superior, que nos permite darle legitimidad a esa idea, a esa mitología y organizarnos en torno a eso. Y eso fue lo que nos permitió
diferenciarnos de otras especies y empezar a agruparnos en grupos de un número mayor a 50 individuos. Y después se fueron generando los pueblos, se fueron generando las ciudades, se fueron generando las sociedades, los países, etc. Hoy día, en su máxima expresión de integración, se crea la Unión Europea, que es una construcción de unidad de varios países en torno a una mitología que en el fondo es simplemente un acuerdo, son palabras. Y ahí se va construyendo esta diferencia. Yo creo que hoy día la diferencia que tenemos con respecto a los vínculos colaborativos es que nos damos cuenta que hay un cambio de mirada hacia la preocupación por el yo, por cuidarme yo y a las personas cercanas, y eso ha sido muy potente, pero también ha tenido un problema de dejar de mirar al otro y también dejar de mirar a quienes están más allá de nuestra cercanía. Y concretamente desde América Solidaria, que es donde yo trabajo, lo vemos con mucha preocupación, el que los países están preocupándose mucho de lo que está pasando en su propio país, pero se están preocupando poco de lo que está pasando en otros países, porque todos los países estamos siendo víctimas, pero hay algunos países que están siendo más víctimas que otros. Y yo creo que Chile, en ese sentido, tal vez tiene una situación privilegiada, porque tenía una cuenta de ahorro previa, teníamos instituciones más sólidas en comparación al resto del barrio, tal vez con excepción de Uruguay, y pese a que podamos estar a favor o en contra de ciertas decisiones del Ejecutivo, esa fortaleza institucional nos ha permitido estar mejor. Yo creo que ahí hay una mirada que ha ido hacia adentro, pero que también nos está ocultando al otro que no es de mi círculo cercano, y también nos está ocultando a aquella sociedad que está más allá de mi propia cultura, de mi propia nación. Entiendo, Sebastián. Ahora, desde ese punto de vista, te llevo una reflexión. Como seres humanos, ¿nuestra naturaleza como individuos es naturalmente colaborativa? Es naturalmente colaborativa, sí, pero la colaboración es el resultado de un proceso de maduración de la personalidad de las personas. Una personalidad sana es aquella que logra ir creciendo y pasando las etapas, pasar la etapa de la niñez, donde hay una concentración mucho más, hay una desdiferenciación, no distingue el niño pequeño la diferencia con la madre. Después hay una mirada hacia el yo muy fuerte. Quienes tengan hijos en la pubertad, en la adolescencia, ven eso. Sí. Pero ya para pasar a la juventud, en la medida que haya un sano desarrollo, la persona empieza a tener una preocupación por el otro y empieza a poner la preocupación del nosotros a la misma altura de la preocupación del yo. Pero yo me atrevería a decir que, lamentablemente, hay muchas patologías en ese desarrollo. Hay personas que van evolucionando, hay personas y comunidades y países que van evolucionando, y de esa mirada del yo pasan a una mirada del tú, pero desintegrada con la mirada del yo, y no logran estar en sintonía con su salud personal. Son sociedades, son personas o sociedades más alienadas. Y eso es muy complicado, porque uno no puede construir un vínculo con un otro si es que no tiene una buena, como una buena relación con una misma. Y ahí es tan importante nuevamente la palabra. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos ahora en la pandemia, que muchas veces reaccionan de manera que nosotros no les entendemos, y que tampoco muchas veces nos entendemos a nosotros mismos, la palabra nos permite entender de mejor manera esto, y conocernos de mejor manera a nosotras y a nosotros. Y en ese sentido la conversación, el poder ir construyendo hipótesis, el poder ir dándole explicación verbalizada de lo que está ocurriendo, nos permite conocernos de mejor manera a nosotras, a nosotros mismos. Y recién ahí podemos, en ese ejercicio de conocernos, podemos pasar el vínculo con las otras personas.
Y esa relación con la otra persona sana es cuando yo también estoy conectado y no estoy alienado conmigo mismo. Y hay, sin embargo, un siguiente nivel evolutivo que es la construcción del nosotros, la construcción de la sociedad, donde ya no estoy yo con el tú, sino que hay un gran nosotros que puede ser mi pueblo, que puede ser mi ciudad, mi barrio, mi país, mi planeta, que si se construye, que es el escenario de la política, ¿no es cierto? Si esa dimensión de relación más política con aquellas personas con las que tal vez no tenemos relaciones directas, se construye no integrando la relación con el tú y la relación con el yo, vamos a tener también otras manifestaciones enfermas del desarrollo moral. Entiendo. Y esto es bien interesante porque también hay un cuarto nivel que es el nivel de entender que estamos, que somos en la medida que hay un entorno que nos permite ser. Si es que nosotros no tenemos una buena relación con el yo, una buena relación con el tú, una buena relación con el nosotros, no vamos a poder construir una relación con el planeta que sea armónica. Yo creo que lamentablemente estamos acercándonos a pasos agigantados a una situación en que muchos científicos nos dicen, mira, va a llegar un momento en que la crisis o el deterioro ambiental va a empezar a generar estragos exponenciales y vaticinan que las consecuencias pueden ser infinitamente más duras que lo que está generando en este momento la pandemia. Sebastián, bueno, vamos a entrar un ratito más en el tema de el planeta y el cambio climático, además, ¿no? Que es uno de los temas que nos vino de golpe a raíz de la pandemia, que por supuesto muchos líderes habían tomado conciencia, pero otros tal vez no tanto, y tampoco en el diario vivir. Antes de entrar en eso, para ir desmenuzando un poco esta conversación que tiene que ver con los vínculos colaborativos en tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de pandemia, incertidumbre, como estábamos comentando, ¿cuáles crees tú que son los nuevos valores sociales, Sebastián, que debiéramos trabajar desde lo individual para promover en lo colectivo un desarrollo sostenible? Y te lo hablo no solamente de las instituciones formales, desde el Estado, políticas públicas, también desde la sociedad civil, también desde los privados. ¿Cómo se arma esta sociedad colaborativa finalmente? Yo creo que hay 3 valores que para mí son más importantes que nunca. A ver. El primer valor es el valor del abajamiento. El abajamiento es un concepto que ha estado desarrollándose últimamente desde la sociología y su definición yo la encuentro muy potente. El abajamiento es la capacidad de ceder la satisfacción de nuestros propios derechos o necesidades por la satisfacción de los derechos de otras personas. Pero al hacerlo se da una paradoja, que se satisfacen las necesidades de todas las personas, las de las otras personas y las mías. Y eso es algo que hoy día hemos empezado a vivir fuertemente. Nos damos cuenta que estamos consumiendo menos, que para cuidar a otras personas tenemos que cuidarnos a nosotras mismas, que tenemos que tal vez estar más encerrados, pero eso nos permite darnos cuenta que estamos más cerca que nunca de nuestras familias, que podemos darle más tiempo de calidad, conversaciones más profundas. Hoy día yo creo que el abajamiento debe ser tal vez el valor más importante si es que queremos salvarnos del peor escenario de esta crisis ambiental que podría estar avecinándose pronto. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Si es que no cedemos a la satisfacción de ciertas necesidades nuestras por la satisfacción de otras personas, no lo vamos a lograr. Lo paradójico es que vamos a estar todas las personas mejor. El segundo valor, que creo que es muy importante, es el valor de la equivalencia, el valor de entender que todas las personas y que nuestro entorno también somos igualmente valiosas. Esta equivalencia tal vez ha tenido
en el mundo un ejemplo que en tiempos de pandemia nos muestra lo contrario. Y quiero ejemplificarlo tal vez en algunas decisiones que han habido en el Ejecutivo. Por supuesto, si hubieran tenido una bolita de cristal, tal vez hubieran actuado de manera diferente, pero en Chile teníamos un consejo asesor de la política pública en torno a la pandemia. Teníamos a una sociedad civil, tenemos una sociedad civil dando propuestas que conocen el territorio, que conocen las realidades en las poblaciones, y sin embargo, las decisiones se tomaron más bien piramidalmente sin escuchar a las distintas partes. En ese ejercicio se demuestra que no hay una equivalencia, que no hay una forma de poder valorar los aportes de las distintas personas según su sabiduría y según sus competencias y legitimidad que tienen por representar el mundo que tienen. Si es que nos paramos, al contrario, desde el valor de la equivalencia, vamos a entender que no porque yo esté en un espacio de poder tengo más sabiduría que otras personas, sino que tengo que escuchar, tengo que dejarme asesorar. Esa misma problemática está sucediendo hace varios años con el cambio climático. Un grupo de expertas y de expertos nos están diciendo, y le están diciendo a las autoridades políticas, estamos yendo hacia el precipicio, y no se escucha, y las decisiones siguen siendo tomadas verticalmente y no desde la equivalencia. Yo creo que hoy día tenemos que avanzar fuertemente hacia una forma de relacionarnos en las familias, en las organizaciones sociales, en las empresas, en las escuelas, pero también en los países y en los gobiernos, de una manera mucho más horizontal, de una manera mucho más participativa, donde se valore la importancia de cada una de las personas. Y el tercer valor, creo que muy importante en este espacio, en estos momentos, es el valor de la transparencia. Lamentablemente en Chile también estábamos atravesados por grandes crisis y grandes escándalos de corrupción. Claro. Y también ahora en la pandemia, eso fue previo, instituciones de las Fuerzas Armadas, instituciones religiosas, instituciones públicas, instituciones privadas, todas involucradas en problemas de corrupción. No todas, sino que muchas de los distintos sectores involucrados en problemas de corrupción, y eso nos hacía estar mal. Pero hoy día también en la pandemia nos damos cuenta que cuando la información no es abierta y transparente para todo el mundo, las decisiones no son las mejores. Entonces yo creo que la transparencia es el tercer valor que debería emerger y trascender la pandemia. Entonces los tres valores que yo pondría, respondiendo a tu pregunta, son el abajamiento, el segundo... equivalencia, y tercero, transparencia. Así que y la transparencia, sí. Sebastián, me voy a tomar un segundo para motivar, además, porque ya nos están llegando algunos comentarios y preguntas para que vayamos intercalando la conversación, ¿no? Bueno, respecto a los valores que tenemos que potenciar y que trabajar y que socializar en esa nueva era, ¿no es cierto?, que nos deja esta pospandemia, Sebastián nos invita a reflexionar sobre el abajamiento, la equivalencia y la transparencia. Así que la gente que nos está escuchando, por favor, mándenos sus preguntas y sus comentarios, y por supuesto vamos a ir comentándolos en línea. Sebastián, un segundo, necesitamos mandar un saludo, que nos están siguiendo en este minuto, que están demasiado contentos con la conversación y la agradecen, porque son conversaciones que en este minuto, lo que nos dice Sandra, Eliana, Agustina desde Buenos Aires, Carola, Marco, Patricia, María Isabel, cómo construir vínculos en torno a la palabra. Tú hablabas del lenguaje precisamente. Y una pregunta especial que nos llega desde Chiloé. A ver, vamos con esta para contestar. Juan Carlos, desde Chiloé, tenemos la cultura de la minga. Vamos a ver el tema territorial, ¿no? Puntualmente, que es importante también, como lo estamos hablando. Una cultura ancestral colaborativa que está en peligro de extinción. La modernidad racional nos llevó a otro estado. ¿Cómo recuperamos la cultura colaborativa en un mundo que da señales individualistas? Desde Chiloé. Qué linda pregunta, wow, ¿no? Qué pregunta, sí. Yo creo que la minga exacta, o sea, es un reflejo claro de un fenómeno cultural que se construye a través de la palabra, ¿no es cierto? Es una institución que tiene su legitimidad y que logra la adhesión de un grupo de personas en torno
a una palabra que simplemente vamos a hacer un mingaco y se genera esta movilización. Claro, y en ese sentido es lo que nos plantea Harari, ¿no es cierto? El mito es lo que nos diferencia de otras especies. Y el mito nos puede permitir avanzar hacia algo positivo, pero también nos puede permitir avanzar hacia algo negativo. Algo negativo es toda la mitología nacionalista, de la supremacía de ciertas razas que se estableció en el Tercer Reich, y que llevó a la humanidad a casi un colapso, o sea, una Segunda Guerra Mundial, a una polarización, a una segregación como nunca antes vista. Pero si es que empezamos a considerar la importancia de la equivalencia, esa construcción mitológica puede ser positiva, como el concepto o la mitología, el mito de la minga. ¿Qué es la minga? No es nada, es un concepto que genera una adhesión en torno a ese concepto y genera una colaboración. Y por eso es tan importante que a partir de esos conceptos entendamos que el gran desafío de la humanidad hoy día es construir nuevos relatos, es construir relatos coherentes que nos lleven hacia una forma de ser, de relacionarnos y de hacer distinta, que nos permitan avanzar hacia la mayor armonía. Hoy día yo veo que el relato, por ejemplo, de la integración continental en nuestra hermosa América no es suficiente. Tenemos una organización de Estados americanos que dice, mira, sí, estos son los Estados americanos, pero establecen distintas normativas, distintas políticas, distintos lineamientos, pero no generan una adhesión de los países miembros. O lo que pasa con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ok, tenemos esta gran construcción que me atrevería a decir que es que después de la Declaración de los Derechos de las Personas, de los derechos humanos, me atrevería a decir que tal vez es la carta más importante que se ha firmado, pero nuevamente no genera esa adhesión porque los países lo aceptan, pueden reportar voluntariamente y no hay una vinculación hacia esos estándares, o lo que pasa con el Acuerdo de París. Entonces necesitamos construir nuevos relatos que sean vinculantes y que nos permitan una adhesión no solo a nivel local, como la minga, sino que eso mismo que logra la minga, lograrlo también a nivel planetario. Bueno, Juan Carlos, tremenda pregunta que te ha respondido ahora Sebastián. Sigamos entonces con la conversación y vamos articulando también los comentarios de las personas. Sebastián, ¿cómo se articula el propósito? Que es importante aquí el concepto del propósito, que tú mismo estabas comentando ahora cómo articular esto, ¿no? Estamos hablando de los objetivos de la ODS. ¿Cómo se articula este propósito? Y tú varias veces has hecho referencia al término de ciudadanía global. ¿Y qué rol cumple, que algo hemos disgregado en esta conversación, lo que llevamos sobre la relación con el planeta? Perfecto. A ver, el propósito me atrevería a decir que lo es todo. Es la condensación del mito en un acuerdo colectivo que genera una adhesión. El propósito le da sentido a la acción, y ese sentido es el que nos permite como personas, nos permite como comunidades, nos permite como sociedad y nos permite como planeta avanzar o no avanzar hacia un mejor estado. Yo creo que la persona más visionaria en su famoso libro El hombre o la persona en búsqueda del sentido, donde él en sus primeros 10 capítulos habla de su experiencia en los campos de concentración, y en el último capítulo plantea los cimientos de lo que iba a ser su teoría de la psiquiatría o de la psicología, que es la logoterapia. La terapia basada en el sentido, la terapia basada en el propósito. Y lo que él plantea, que el sentido o el propósito es tan poderoso que puede ser mucho más efectivo que la psicoterapia, que trata de resolver los traumas del pasado. Cuando tú tienes un propósito que está adelante,
te permite ser mucho más resiliente. Y en ese sentido yo creo que el propósito planetario, el propósito social, el propósito comunitario, el propósito personal, es la forma de lograr avanzar hacia esa ciudadanía, esa ciudadanía mundial. Entonces, esa es la primera, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, creo que el propósito es la condensación de esta mitología en una construcción compartida por una comunidad. Y después nos damos cuenta que el propósito hoy día tiene que ir avanzando hacia una valoración de el impacto que solo como colectivo mundial podemos lograr ante problemáticas que están siendo causadas por una sociedad mundial. Cuando las islas del Pacífico Norte empiezan a hundirse, y ya se han hundido varias por el derretimiento de los hielos de los polos, ¿quiénes fueron responsables por eso? No fueron, o sea, si es que esas comunidades empezaban a ser totalmente amigables con el medio ambiente, no iban a cambiar la realidad. Necesitaban que China cambiara radicalmente su forma de ser, que Estados Unidos cambiara, que Chile cambiara. Entonces, finalmente, las problemáticas locales hoy día tienen una causa que es global. Entonces, cuando somos conscientes de eso, nos damos cuenta que nuestros relatos no pueden ser solamente relatos que valoren y que rescaten la riqueza de las culturas locales o la riqueza de las personas dentro de una familia. Yo de repente escucho esta frase, no te metas con mis hijos. Y yo digo, esos hijos no necesariamente son tus hijos, esos hijos son ciudadanos y ciudadanas del mundo a la vez. Y son personas que interactúan con el planeta. Cuando la formación de esos niños y esas niñas va a tener un impacto planetario, la responsabilidad no es solo de la familia, sino que la responsabilidad también es de la sociedad. No decimos que una es más importante que la otra, son ambas igualmente importantes. Entonces, ¿cuál es la forma que podemos construir un nuevo propósito que nos permita ser más armónicos con la, claro, más armónicos con esta ciudadanía mundial? Es principalmente a través de la educación en ciudadanía mundial. La educación es el camino en que nosotros podemos ir modelando, podemos ir dándole legitimidad a nuevas mitologías que se sobrepongan a las mitologías que hoy día nos tienen en una relación con el planeta devastadora, y que en el futuro las personas que van a ser tomadoras de decisiones mañana, hoy día se estén formando en esa nueva ciudadanía mundial. Y por último, adelante, ¿sí? No, y la mejor forma de formar en ciudadanía, de educar en ciudadanía mundial, es a través de los proyectos. Y ahí yo creo que algo muy importante que hemos estado haciendo desde América Solidaria, en conjunto con Caserta, es impulsar proyectos que tienen ese foco. El foco que hemos desarrollado es justamente impactar en la capacidad interior y en la capacidad colectiva de construir o de deconstruir las actuales construcciones mitológicas que tenemos como sociedad y reconstruir nuevos propósitos donde la ciudadanía mundial, en armonía con el planeta, empieza a ser legitimada. Sebastián, qué maravillosa tu respuesta, porque además estamos hablando de vínculos colaborativos y tú mismo acabas de mencionar una gran alianza que existe entre América Solidaria y Fundación Caserta, inspirados en una educación tanto para docentes como el liderazgo de los jóvenes del continente. Así que es precioso eso. Y gracias también por mencionarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, Sebastián, y me tomo desde los líderes, porque además está Plan 12, hay miles de proyectos y de programas que se están
haciendo en conjunto, colaborativamente. Uno de esos, Fundación Caserta, que está con el tema profundamente hace 17 años de la educación integral, ¿no es cierto?, basado en el mapa de desarrollo humano, y ustedes, por supuesto, han sido unos grandes aliados en eso. Ahora te pregunto, se dice que el valor de esta nueva era, y pienso en los jóvenes, ¿ok? Tú venías ahora, de hecho en la previa conversamos algo de una reunión con jóvenes liderazgo. El gran valor de la nueva era es la confianza. ¿Cómo se construye esa confianza en plena incertidumbre? Yo creo que la confianza, como dice Juan Andrés Murillo, Sí. debe ser una confianza lúcida, ¿no es cierto? Una confianza que no sea ciega, que no sea, mira, yo confío en ti porque eres, claro, sacerdote, o porque eres presidente o presidenta. Yo confío en ti porque yo tengo toda la información, y esa información es transparente. Yo creo que esa confianza se construye a través de la experiencia y por supuesto a partir de darnos cuenta que los otros valores que conversábamos antes van a desembocar en esa confianza. El abajamiento, la equivalencia y la transparencia nos permiten construir esa confianza. Ahora, yo también diría que esa confianza se construye desde la coherencia. Yo creo que la coherencia es algo que nos falta mucho como sociedad en general. Claro, ¿y a qué voy? Yo, mira, una vez tenía una amiga que es una gran ecologista, no voy a decir su nombre, y un día me dice, mira, Sebastián, si yo tuviera al presidente de tal país que estaba dejando varias embarradas en el planeta, estaba generando varias cosas que uno diría son inaceptables, si yo lo tuviera al frente y tuviera una pistola, yo le disparo. Y yo dije, pero es que hay algo que me generó una disonancia gigante, porque para mí tú eras una persona que era increíble, porque es como la máxima expresión de la ecología, y me dices que serías capaz de generar un daño a una persona. Entonces ahí yo dije, mira, aquí hay de alguna manera una construcción de su imaginario que genera una disonancia, una patología con otras dimensiones. Yo creo que uno nunca debería uno siempre debería buscar que la construcción del yo trascienda en la construcción de un tú, pero que integre la construcción del yo, después que la construcción del nosotros trascienda la construcción del tú, la relación interpersonal, pero que la integre, y la relación con el planeta trascienda la construcción del nosotros, pero que también la integre. Entonces, ahí necesitamos mayor coherencia. Lamentablemente hoy día vemos a organizaciones sociales, vemos a escuelas, vemos distintas organizaciones que hablan y que tienen un relato muy potente en torno a la ciudadanía, en torno a la armonía, en torno al desarrollo integral, en torno al amor, en torno a la paz, pero en la práctica se contradicen, y hay disonancias cognitivas, hay disonancias afectivas, hay disonancias relacionales, que empiezas a darte cuenta que no te dan esa confianza. Yo creo que solo vamos a ser capaces de construir esa confianza si es que logramos entender que tiene que haber un desarrollo integral que nos permita ser coherentes en las distintas dimensiones, pero también en los distintos niveles en que se construye la sociedad, en el yo, en el tú, en el nosotros y en el planeta, pero también la dimensión del saber ser, del saber conocer, del saber estar con otros y del saber hacer. Sebastián, a ver, vamos a dar unos segundos también para comentar lo que la gente nos está diciendo en línea y para integrar algunas preguntas también, ¿te parece? Y luego continuamos. Eliana comenta sobre de acercar la cultura juvenil con la cultura de los adultos. Cada día estamos más lejanos. Luego vamos a articular juntos cuáles vamos a ir y cómo lo vamos a ir contestando, ¿ok? Por el beneficio del tiempo.
Juan Ramírez, saludos de San Pedro Atacama. Gracias, Juan, por acompañarnos. Sandra Gallo, la equivalencia debe ser un valor de humildad y sinceridad con los otros. Gracias, Sandra. Mira, también de San Pedro Atacama, mirar los valores andinos. Qué bonito también incorporar la sabiduría ancestral en este relato que tenemos que construir juntos como sociedad. María Isabel habla precisamente del abajamiento, equivalencia y transparencia, valores necesarios para el mundo de hoy. Sebastián, escuchando lo que nos relataba. Juan Carlos agradece la respuesta que le diste anteriormente desde Chiloé. La construcción de un nuevo mito individuo-colectivo es lo que nos lleva a llevar el salto evolutivo. Muchas gracias, Sebastián. Juan Carlos de Chiloé. Es crear narrativas que nos encuentren, que nos den sentido y apropiación. Carolina nos está diciendo, defendamos la cultura multitransversal, perdón, estoy leyendo en línea, así que multitransversal de las generaciones. Así es que bueno, por ahí vamos. Entonces, me gustó, fíjate, no sé si te parece si le contestamos también resumiendo todos estos comentarios. Si pudiéramos hablar lo que Eliana nos preguntaba, cómo acercar la cultura juvenil con la cultura de los adultos, que según ella está cada día más lejana. ¿Qué opinas tú, Sebastián? ¿Qué le contestamos a Eliana? Mira, aquí me emociono porque creo que aquí hay un desafío gigante planetario. Yo creo que ha habido históricamente una aproximación a la realidad que es muy adultocéntrica, gerontocéntrica, donde la cultura juvenil es vista como una cultura que todavía está muy lejos de poder aportar. Y vemos, por ejemplo, que en Chile las últimas grandes revoluciones que han tenido consecuencias importantes en los sistemas de protección social han sido gatillados por la juventud, por la adolescencia. Y sin embargo, en el momento de tener que capitalizar y sacar como las grandes conclusiones y transformar esta energía en política pública, la adolescencia ha sido simplemente borrada. Yo creo que la clara expresión de esto es el que el Congreso en Chile no permitió que adolescentes pudieran participar en el plebiscito y después en el proceso constituyente. Entonces, a la base de esto hay un concepto que yo uso que es la infantilización de la niñez y de la adolescencia. El concepto infancia, etimológicamente, viene de la construcción significa quien no sabe hablar. Y hoy día estamos infantilizando la niñez y la adolescencia. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos entendiendo que no pueden hablar y que no tienen relevancia en las problemáticas que ellas y ellos mismos están como gatillando y denunciando. Perdón que interrumpa, Sebastián, además que eso va absolutamente contrario lo que hacemos, por ejemplo, en una alianza con América Solidaria y Fundación Caserta de articular estos grandes liderazgos en Chile y en el continente. Sí, pero tenemos grandes desafíos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ok, estamos formando en esta línea, pero la cultura es muy fuerte hacia la infantilización de la niñez y de la adolescencia. ¿Y qué dice es lo que uno lee cuando, por ejemplo, ve los comentarios con jóvenes del Concausa, de este proyecto que impulsamos en conjunto, y que nosotros decimos que tenemos a Caserta Insight, así como muchos computadores tienen Intel Insight, nosotros decimos, mira, esto es Caserta Insight porque tiene esa capacidad de construir programas de elevado nivel de calidad, pero también que logra impactar fuertemente en la construcción de sentido de personas y de comunidades. Ahora, en esa infantilización lo hacemos juntos, pero en esa infantilización de la niñez, que es la cultura predominante, ¿qué es lo que te dice? Te dice, mira, los niños y las niñas, los adolescentes deberían estar tranquilitas y tranquilitos, los niños deberían estar jugando con sus autitos, las niñas con las muñecas, en esta cultura machista también, y los adolescentes deberían estar estudiando
estudiando porque es como si, por arte de magia, las niñas y los adolescentes, cuando voy a aprender a ser ciudadana y ciudadano. Claro. Y ese es el gran problema de la infantilización. Tenemos que tratarlos como también ciudadanos y ciudadanas que van evolucionando, y tenemos que ir dándoles responsabilidades. Y ahí yo creo que el gran desafío que tenemos como sociedad, pero también en nuestra alianza, es ir entendiendo que no es solo la forma de comprenderme a mí como persona y comprender mi forma de relacionarme con otras personas, sino que también tenemos que meternos, y aquí esto puede ser polémico, tenemos que meternos a la dimensión política. Si nosotros no ayudamos claro, a la política pública, pero también a la forma de ejercer el poder, la forma en que se construye la democracia, la forma en que nos relacionamos, porque hoy día la democracia también tiene grandes fuentes de violencia, como la estamos implementando hoy día. Entonces tenemos que llegar a una democracia 2.0, digo yo, sin el nivel de violencia que tiene nuestra actual democracia. Y ahí yo creo que tenemos que construir nuevas formas de vincularnos y de participar colectivamente en las decisiones de la polis a través de estructuras que repartan de mejor manera el poder. Yo creo que hoy día, si es que hay una imagen que como grafica cómo se está administrando el poder en las familias, en las escuelas, en las organizaciones sociales, en las empresas, en los gobiernos, es la pirámide. La pirámide donde pocas personas que están en la cúspide toman las decisiones por muchas personas que están en la base, y las bases no tienen posibilidad de plantear su visión. Yo creo que hoy día, si es que no empezamos a deconstruir esa pirámide y a construir tal vez una relación del poder que es mucho más similar a un organismo vivo, donde todas las partes van influyéndose mutuamente, donde el ovario puede decidir fecundarse por sus propias reglas y reconfigurar todo el cuerpo del ser humano, y el cerebro no es el único que manda, no vamos a poder lograr transformar la realidad. Hoy día necesitamos trascender la pirámide y entrar a una estructura de poder que es mucho más orgánica y viva. Bueno, Sebastián, hace mucho sentido tu reflexión de ahora, porque tiene que ver con este cambio de paradigma urgente que nos lleva a un cambio de conciencia, de llevarnos a este pensamiento lineal, a uno más circular, obviamente, incorporando además nuevos liderazgos. De hecho, la semana pasada se hablaba en grandes foros el futuro de las democracias post pandemia, así que hace mucho sentido lo que tú estás hablando. Ahora te quiero llevar a una cosa más personal, Sebastián. De aquí no te vas a escapar. Cuando estamos hablando de transformar en una sociedad, y por lo que yo interpreto en tus palabras, tal vez equivocadamente y me corriges, más justa y humana. Es un resumen, tal vez, a lo mejor un poco, no sé, espero que no simplista, pero la justicia y la humanidad en una sociedad debiera ser lo más importante. Y tú sueñas con eso. Entonces, ¿cómo te llevo a la pregunta? ¿Cómo nos transformamos en esa sociedad más justa y humana con la que tú sueñas? Y quiero hacer referencia a un tema personal, que es lo que te comentaba recién, que algo leí por ahí que tú instauraste en tu casa el cuaderno de los acuerdos. A lo mejor, si esa estructura del cuaderno de los acuerdos que empieza en casa, luego lo transformamos al colectivo, podría ser un buen ejercicio en temas de pandemia. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, está todo relacionado, pero yo creo que, y muchas personas lo dicen, la gran transformación que nosotros podemos garantizar en este planeta es la transformación de mí mismo, de mí misma. Lo único que podemos cambiar es nuestra forma de ser en el mundo. Y en ese sentido, creo que el gran desafío para avanzar hacia esta transformación es algo que estamos muy poco habituadas, que es el conectarnos con nosotras y con nosotros, y el decir,
y el comprender que la única responsable de transformar la realidad soy yo, y parto por transformarme a mí mismo, a mí misma. Y ahí yo creo que hay algo que es muy importante, es el ejercicio diario de la reflexión, el ejercicio diario introspectivo de evaluar cómo yo puedo ser mejor. Ahora, ese ejercicio de esa pregunta diaria, de la cual yo creo que estamos muy poco habituados, porque al menos las religiones más importantes en nuestra sociedad, generalmente un problema es, trata de ir hacia afuera, que la realidad cambie, o desarrolla buenas acciones para que la realidad cambie, pero yo en lo personal tal vez sigo teniendo los mismos problemas, los mismos prejuicios. Yo creo que ahí el mejor antídoto para eso es entender que cualquier cambio que nosotros generemos en nosotras, en nosotros, tiene que estar orientado para lograr que las personas en el mundo, en mi comunidad, en la sociedad y en el planeta, puedan ser más felices, puedan sufrir menos. Y ese es un cambio importante que nos aleja de un trabajo personal introspectivo que tal vez nos lleve a estar mejor nosotras y nosotros, y nos pone y relaciona completamente el ser mejores personas nosotras y nosotros, tener más armonía con nosotros, lo relaciona directamente con las demás personas y con el planeta. Entonces ahí vamos construyendo un propósito personal que no está centrado en mí, sino que está centrado en la felicidad planetaria, por así decirlo. Sebastián, Ahora, adelante. sí, no, ¿cómo pasamos de eso a una construcción colectiva? Yo creo que un muy buen ejercicio es hacerlo en la familia, y es decir, ok, vamos construyendo acuerdos familiares que nos permitan explotar menos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero al menos en mi casa la irritación está mucho más a flor de piel. Cuando nosotros somos capaces de construir acuerdos que vamos consintiendo como familia, y cuando yo le digo a mi hijo, oye, por favor, anda a lavar los platos, mi hijo explota menos, porque yo no le digo, oye, yo te obligo a que tú vayas a lavar los platos, sino que tuvimos una reunión familiar, nos dimos cuenta que son todas estas tareas que yo e Ignacia estamos durmiendo muy poco y que necesitamos apoyo de la familia. Bueno, ¿quién va a hacer qué cosa? Cuando es un acuerdo, tú haces referencia a ese acuerdo y no haces referencia a la obligación de quienes están en la pirámide de la familia, que son el papá y la mamá, ¿no es cierto? Sino que vamos construyendo una cultura de los acuerdos. Sebastián, bueno, hoy día nos convoca el gran tema de los vínculos colaborativos en este mapa de desarrollo humano, ¿no es cierto? Que nos convoca cambio elemental. Si yo tuviera que preguntarte, Sebastián, desde tu rol no solo como secretario ejecutivo de América Solidaria, también como promotor y líder que desde la FEUC ha llevado tanto tiempo, ¿no es cierto?, en el tema del trabajo social, ¿cuál sería ese cambio elemental de Sebastián Zulueta con todos estos procesos sociales y personales que has llevado para poder lograr, y como experiencia que le sirva a las personas también, para compartir que nos está sobre esta formación de una sociedad corresponsable, que no es un término muy habitual, sino que recién se está articulando, por lo menos socializándolo, ¿no? Entonces tu pregunta es, ¿cuál ha sido un cambio elemental en ese gran cambio elemental de Sebastián Yo creo Zulueta? Sí, yo creo que como pareja fue que soy una persona que ha sido vulnerada, que he sido vulnerada he sido vulnerado en mi historia, y que hoy día soy muy vulnerable, y que solo desde esa conciencia puedo entender que no es solamente encuentro en la vida el de
el de ayudar a otras personas, sino que es también la apertura a entender que necesito de otras y de otros, y solo con la ayuda de ellas y de ellos puedo existir. Cuando uno vive trabajando en la sociedad civil, tu sueldo no es muy alto, las incertidumbres son gigantes, y solo si es que te entregas al ejercicio de depender de otras personas, logras avanzar. Nosotros nos dimos cuenta de una manera muy dolorosa o de mucha angustia y de mucha tristeza, lo que fue el shock de que Valentín, nuestro segundo hijo, llegara a nuestra vida, a nuestra familia, con una dependencia profunda de nosotros y de toda la familia. Y hoy día, a sus 13 años, que él tiene un desarrollo psicomotriz como si tuviera 6 meses, o sea, él no camina, él se alimenta por mamadera o por sonda nasogástrica porque no puede masticar, y tampoco sabe hablar. Entonces cuando le duele algo, uno tiene que tratar de hacer hipótesis de qué le estará doliendo. Cuando él llegó a nuestra vida, a nuestra familia, nos dimos cuenta que psicológicamente, emocionalmente, económicamente, no nos daba la vida, y nos tuvimos que entregar a depender de otras y de otros. Y yo creo que hoy día el entender que nosotros y que nosotras no somos personas individuales, que somos personas sociales, y somos personas, y somos seres sociales, y somos seres ecológicos también, que dependemos de otras personas y dependemos del planeta. Yo creo que es el mayor cambio de conciencia que he tenido en mi vida. Sebastián, te agradezco de corazón porque es una respuesta súper honesta, muy sincera, que por los comentarios que están llegando ahora les ha llegado al corazón a muchas personas que también están en el encierro y, bueno, viviendo y cuestionando también realidades, y se agradece demasiado tu testimonio desde el humano también, de cómo ha sido este gran cambio elemental, y lo podemos reflexionar ahora en estos tiempos de incertidumbre. Así que por esa respuesta puntual, muchas gracias. Ahora, sigamos con la conversación, a ver si te parece que vayamos incorporando también lo que nos está comentando la gente. Carolina López, comentario: caminar desde el adultocentrismo, esto es lo que habíamos conversado recién, al espacio de participación, integrando la diversidad maravillosa y sabiduría de los más jóvenes, niños como sujetos de derecho. Bueno, comentando lo que ya habías respondido tú. Silvia, desde tu perspectiva, ¿cómo piensas, Sebastián, que la educación ambiental como ámbito emergente, ojo, emergente, debiera enfrentarse en la educación social? Sigue los comentarios. Roxana, como profesora, mira, también nos están siguiendo dos docentes, veo a estudiantes de 8 años capaces de leer los entornos, son críticos y están muy inquietos por el medio ambiente, el sentido de lo justo. Bueno, estamos leyendo y incorporando a la conversación, ¿no es cierto?, los comentarios de ustedes. Ya próximamente llevamos 1 hora de conversación, Sebastián, así que se ha pasado volando. Si tienen más preguntas, es el momento de incorporarlos en este minuto. Y ya como para ir cerrando ciertas reflexiones mientras nos siguen llegando más preguntas, me quiero tomar para tener también una cosa esperanzadora, ¿no? Y terminar esta gran conversación que ha pasado de todo, ¿eh? De lo reflexivo a lo crítico y a lo emotivo. Me quiero tomar desde tu reflexión de la felicidad, ¿ok? Eso de alcanzar la felicidad personal no puede ser si no pasa por la felicidad de otras personas. Y desde ese punto de vista, Sebastián, te pregunto, ¿cómo funciona eso que tú llamas inteligencia colectiva, el poder de consentir? Cuéntanos de eso. Bueno, es una gran pregunta. Auguste Comte, que es un filósofo y sociólogo de 1850, hizo una reflexión muy potente. Dijo,
la democracia fracasó en 1850, básicamente porque encierra tres grandes violencias. Recordemos que en 1850 venían saliendo del proceso de la restauración, habían tenido un emperador, Napoleón, después de haber triunfado en la Revolución Francesa la democracia, y plantea que la democracia encierra tres grandes violencias. La primera es que para que una idea sea validada, tiene que negar la idea del otro o de la otra persona. Entonces, la derecha tiene una propuesta que es mucho mejor que la tontera de la izquierda, o la izquierda tiene una mucho mejor propuesta que la tontera de la derecha, ¿no es cierto? Entonces empiezan a pelear. Es cosa que uno organiza un debate en una escuela y le dice, ok, debatan, y empieza a haber una polarización impresionante, porque la construcción de ese propósito colectivo divide y no cohesiona, porque yo tengo que negar tu posición para validar la mía. Entonces esa es la primera violencia. Claro. La segunda violencia es que cuando yo elijo a representantes, hay una mayoría simple o absoluta que queda muy contenta, y hay una minoría simple o absoluta que queda violentada y no representada. Y la tercera violencia es que cuando yo elijo a representantes, por un periodo de tiempo se transforman en autarcas, con elevados poderes autárquicos, donde sus decisiones son muy importantes. Hoy día, nuestra democracia representativa creo que está tocando límites. Hoy día el modelo, y lo estoy pensando más bien como desde el análisis cibernético que estudia los sistemas vivos, o desde el análisis de las organizaciones, las decisiones, estas decisiones o esta visión de la democracia nos lleva a la separación. Tenemos que ascender hacia una nueva forma de tomar decisiones. Y ahí algo muy potente que también plantea Auguste Comte y fue evolucionando a través de distintos sociólogos y filósofos, y que hoy día llega a nosotros desde la práctica del consentimiento. Es decir, ¿qué pasaría si en vez de tomar decisiones por mayoría, no buscamos decisiones que tengan que contar con el consentimiento de todas las personas? Y eso se logra si es que ninguna persona dice yo objeto. Esa construcción que hoy día se está implementando en colegios, se está implementando en empresas, se está implementando en gobiernos locales, a partir de la práctica de los acuerdos o el consentimiento, nos dice que si es que una propuesta no es consentida, tiene que seguir mejorándose hasta lograr el consentimiento, y ese consentimiento va a ser cohesionante, va a cohesionar a las personas y no las va a dividir. Eso es una práctica que yo creo que se está viviendo, que es desafiante. Hay teorías como la sociocracia, que es como un modelo de democracia 2.0 que viene desde Holanda, de la ingeniería civil eléctrica. Es una historia larga, pero que se hacen cambios de esto y nos muestran caminos viables de política a gran nivel, de escala planetaria, de cómo podríamos organizarnos de una mejor manera y, por supuesto, en armonía con el planeta. La inteligencia colectiva en armonía con el planeta y el poder de consentir, sin duda, es una gran reflexión. Sebastián, ya para ir cerrando este ciclo que hemos ido intercalando, además, y les agradecemos a todos sus comentarios, participación y preguntas que esperamos hemos respondido a lo largo de ahora. Quiero pedirte una última reflexión, pero que tengas en la retina, y yo sé que lo vas a hacer, a personas que nos están siguiendo hoy día, que han participado en la conversación muy activamente, que están todos en cuarentena, están todos encerrados, en tiempos de incertidumbre, pero que los queremos animar desde el positivismo también a construir y a ser parte de esta construcción, ¿no?, del nuevo mundo. ¿Qué reflexión y qué les puedes transmitir a ellos ahora para cerrar la conversación? Yo diría que la invitación que hago es tener conciencia de que esta conversación que estamos teniendo hoy día tiene que tener muy presente a las personas que están sufriendo más las consecuencias de
esta crisis social y sanitaria. Que ojalá podamos tomar ciertos aprendizajes de lo que hemos ido reflexionando hoy día y ver de qué manera me permiten a mí transformarme como persona, transformar mi forma de comprender el mundo, para que esa forma de comprender el mundo me permita transformar mis propias prácticas. Y también ser consciente de que esas prácticas, tal vez hoy día o tal vez mañana, tienen que enfocarse también a la construcción de un bienestar colectivo, social y planetario. Yo creo que estamos viviendo el shock cultural de haber entrado forzadamente a una nueva cultura planetaria, que es la cultura pandemia, la cultura mediada por las relaciones virtuales, la cultura de no estar con nuestros seres queridos, la cultura de despedir a nuestros muertos, a nuestras muertas a través de videoconferencias. Pero pasado ese shock, vamos a empezar a aceptar y a asimilarnos con lo bueno que está trayendo esta nueva cultura. Creo que vamos a tener que tener una gran sabiduría a partir de un gran de procesos de discernimiento profundo que nos permitan lograr entender cuáles son las cosas buenas de esta cultura, que nos van a permitir impactar de manera más efectiva en esa realidad que hoy día nos estaba llevando hacia un precipicio, y ojalá tomar esas buenas cosas de esta nueva cultura y que se transformen en herramientas efectivas de transformación de la sociedad. Solo si es que logramos esa coherencia con nosotros, con nuestras comunidades, con nuestra sociedad y nuestro planeta. Sebastián, te quiero agradecer en nombre personal del equipo de Cambio Elemental que convoca hoy día a esta profunda reflexión, del equipo de Fundación Caserta, desde Filantropía Cortes Solari, tu tiempo, tu generosidad, desde lo humano, desde lo reflexivo, desde lo crítico también. Ha sido un espacio precioso, la gente lo ha agradecido mucho en línea, así que Sebastián, te agradecemos profundamente el habernos acompañado hoy día. A la gente que nos está siguiendo, ya vamos despidiendo esta conversación que de verdad se pasó volando hasta ahora, y los esperamos el próximo miércoles en otra conversación en tiempos de incertidumbre. Buenas noches, Sebastián, un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao, chao.